buen y bendecido día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en esta unidad temática nosotros vamos a sumergirnos en el desarrollo de los aspectos teóricos del sistema impositivo venezolano. Vamos a hacer un recorrido fundamental por aspectos propios como la actividad financiera y la potestad tributaria para aprender qué consiste la actividad financiera y sobre todo que se entiende por potestad tributaria. De la misma manera, nos vamos a acercar un poquito a lo que es el sistema tributario. Vamos a identificar qué es el sistema tributario, así como los principios constitucionales de la tributación. De la misma manera, vamos a sumergirnos en la obligación jurídico-tributaria y vamos a aprender qué es la obligación jurídico-tributaria, con quiénes se va a establecer esa obligación jurídico-tributaria y cuáles son esos requisitos necesarios para dar a conocer esa obligación jurídico-tributaria. Enseguida nos vamos a adentrar a los actos jurídicos tributarios para que podamos entender que es un acto administrativo tributario y pasaremos próximamente a los deberes formales tributarios para entender lo que es un deber, lo que es un deber formal y lo que es un deber de carácter material. Y finalizaremos esta unidad temática con aspectos propios de la tributación, definiendo lo que es el tributo, los tipos de tributo y los elementos estructurales del tributo. Y sin más preámbulos, vamos ya a sumergirnos en el contenido de esta asignatura. Cuando hablamos de la actividad financiera, debemos mencionar que esta es esa actuación que de alguna u otra manera va a llevar el Estado a través de la administración pública y de una u otra forma va a permitir obtener recursos, obtener ingresos para poder cumplir con las obligaciones que tiene el Estado. Por eso es importante determinar qué es la hacienda pública. Cuando hablamos de la hacienda pública debemos mencionar que la misma está compuesta por todos los ingresos, así como los egresos que tiene el Estado. Los ingresos son todos esos recursos activos que de alguna u otra manera obtiene el Estado venezolano a través de los tributos, a través de regalías, a través de las empresas que posee a su nombre y de todas aquellas donaciones que los particulares quieran realizarle a la hacienda pública. Y de la misma forma está compuesta por todos esos egresos, es decir, por todos estos gastos que posee el Estado con la finalidad que exista como una balanza entre lo que se tiene y con esto cubrir todas esas necesidades que posee el Estado para dar una satisfacción de las necesidades de el particular, es decir, de todos nosotros. ¿Qué comprende la actividad financiera? Como se dijo al inicio de este punto, la actividad financiera comprende el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado venezolano, así como los mecanismos para la obtención de ingresos y de la misma manera que estos ingresos sean invertidos en la satisfacción de las necesidades públicas. Por eso, algunos autores, como el doctor Villegas, ha sostenido que cuatro elementos son indispensables para que exista actividad financiera. Estos son la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y el gasto público. Vamos a hacer algunas menciones de estos cuatro elementos. Cuando hablamos de necesidad pública, debemos mencionar que evidentemente la necesidad pública está referida a una ausencia o carencia que tiene no una persona, sino un conglomerado, un colectivo. Pero cuando lo hacemos con el servicio público, debemos mencionar que esa es una prestación que lleva a cabo el Estado con la intención de dar a el particular todo lo que está determinado para satisfacer esa necesidad del colectivo. Y ese servicio público que evidentemente puede estar entregado o puede estar
dado efectivamente por entes del Estado, es un servicio que debe ser pago por nosotros los administrados. ¿Por qué? Porque no es un servicio gratuito, nosotros tenemos para la obtención de ese servicio público o la satisfacción de esa necesidad, dar a cambio una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero es lo que de alguna u otra manera va a ser la contrapartida que nosotros como administrados entregamos al Estado. Cuando hablamos de ingreso público, debemos mencionar que el ingreso público pues son todos aquellos elementos o todos esos activos que tiene el Estado para dar cubrimiento, para poder solventar, para poder sortear esa necesidad pública y efectivamente cumplir el servicio público. Y finalmente el gasto público son todas esas erogaciones que tiene el Estado y debe hacerlas para satisfacer las necesidades del Estado. Podemos entonces colegir en este punto que la actividad financiera va a ser un conjunto de mecanismos o actuaciones que lleva a cabo el Estado venezolano para que la hacienda pública pues tenga ingresos y tenga egresos y con ello poder cumplir con la finalidad que tiene el Estado. Habiendo entonces establecido lo que es la actividad financiera, la hacienda pública y los elementos necesarios de la hacienda pública, vamos a adentrarnos un poquitico a lo que es el sistema financiero. Y en este punto es necesario mencionar que el sistema tributario venezolano comprende un conjunto de normas, leyes, instituciones, autoridades que de alguna u otra manera están vigentes dentro del país en un determinado periodo y que, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existen algunos principios que forman parte de ese sistema tributario. Y dentro de los cuales podemos mencionar el principio de la legalidad tributaria. Este principio parte del supuesto de que todo lo que está escrito en la ley es lo que se debe cumplir. Es decir, si hay un tributo o si nace un tributo y ese tributo no está determinado, no está especificado en la ley, evidentemente ese no tiene ninguna operatividad, porque para poder establecer ese tipo tributario, es decir, el impuesto, la tasa o la contribución, debe estar preestablecido, estructurado dentro de una ley que tenga vigencia en un periodo determinado. La generalidad como principio del sistema tributario efectivamente está referida a que todas las personas tenemos que pagar impuestos, sin distingo de raza, credo, condición. Es decir, hasta aquellas personas que realizaron la norma, es decir, los diputados de la Asamblea Nacional, ellos también tienen que cumplir a cabalidad lo dispuesto en las leyes tributarias. La capacidad contributiva es ese principio que establece que mientras mayor sea nuestra capacidad de obtención de recursos, mayor va a ser nuestra capacidad contributiva. Es decir, va en una correlación. Mis ingresos, todas mis rentas en relación con lo que yo voy a tributarle al Estado. El principio de la no confiscatoriedad está relacionado con el derecho de propiedad y este principio parte de que el Estado no podrá quitarnos, no podrá, la falta del pago de algún impuesto, de algún tributo, tasa, impuesto o contribución, no podrá hacer mano de nuestros bienes para satisfacer esos ingresos de corte tributario. Por tanto, el principio de la no confiscatoriedad está referido a ello. El principio de la igualdad tributaria tiene una relación directa con el principio de la generalidad, en donde todos tenemos la obligación y el deber, tal como lo estipula el artículo 133 de nuestra Carta Magna, del pago de impuestos, tasas y contribuciones. El principio de la irretroactividad está referido a que desde el momento en que empieza a entrar en vigor una ley, de carácter tributario, desde ese momento va a cubrir todas las actuaciones que se puedan generar con la administración tributaria y el administrado.
El principio de la pecuniariedad establece que nosotros no podemos pagar impuestos a través de nuestro trabajo personal, sino solamente a través de el pago en dinero. Habiendo entonces hecho esa reflexión del sistema tributario, que como se dijo al inicio, comprende el conjunto de normas, reglas, instituciones, autoridades que sin duda alguna vienen a confluir dentro de un periodo y están en vigor y que van a regular el ámbito tributario a nivel del ordenamiento jurídico venezolano. Y vimos sus principios que están dispuestos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora vamos a ingresar en el apartado de la obligación jurídico-tributaria. Y para eso debemos mencionar que la obligación jurídico-tributaria nace entre la administración y el administrado, que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica que se encuentre dentro de un hecho que está presupuestado en una ley de carácter tributario. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos un detergente para lavar ropa, en ese momento nosotros somos obligados tributarios. ¿Por qué? Porque tenemos que tributar, es decir, pagar un impuesto más el costo o el valor del producto. Imaginemos que el producto cuesta 100 bolívares y ese jabón está en este momento grabado con el impuesto al valor agregado por el 16%. Entonces, lo que nosotros finalmente le cancelamos a el cajero del supermercado son 116 bolívares. 100 por el costo del producto más 16 bolívares que corresponden a el pago de lo que yo debo tributar por estar adquiriendo ese bien de carácter mueble. Y de allí nosotros podemos decir que la obligación jurídico-tributaria puede bifurcarse, una obligación de carácter principal y una obligación de carácter accesorio. Cuando hablamos de la obligación de carácter principal, evidentemente nos tenemos que referir o tenemos que fijarnos en que esta es el pago que nosotros efectivamente le hacemos a la agente de retención o en todo caso a la gente de percepción o a el Estado. Entonces, cuando hablamos de la obligación principal, estamos haciendo mención a el pago, porque ¿qué es lo que le interesa a la administración? A la administración tributaria lo que le interesa es obtener ingresos para poder cubrir y satisfacer las necesidades públicas. Y las obligaciones accesorias son todos aquellos deberes de carácter formal que debemos cumplir y que en caso de incumplimiento, efectivamente, nosotros eh, estamos obligados a cumplir otra serie de obligaciones, como están las multas, están algunas actuaciones que deben ser honradas. En conclusión, la obligación jurídica tributaria es la que se va a evidenciar entre la administración y el administrado, bien como persona natural o bien como persona jurídica, tiene el deber de cumplir con todos esos elementos, todos esos parámetros que están dispuestos en la ley. Y la obligación principal que nosotros tenemos es la de pagar y las accesorias son todos esos deberes formales que ya veremos a continuación. Sin embargo, la administración no se debe quedar con los brazos cruzados. La administración tiene que actuar a través de lo que se denomina la gestión tributaria. Y esa gestión tributaria, pues, son todas esas actuaciones que permiten que la administración tributaria o el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT, o las administraciones tributarias de carácter estable y municipal, obtengan lo conducente a la liquidación, a la determinación y consecuencialmente los ingresos que requieren. Y para esto es indispensable que la administración tributaria pueda obtener del particular, es decir, del contribuyente, lo que es la determinación tributaria. ¿Y qué es la determinación tributaria? Bueno, la determinación tributaria no es otra cosa que esa actividad
que puede provenir de manera personal por parte del contribuyente, o el contribuyente puede asistirse de todas esas ayudas de parte de los funcionarios de la administración tributaria, o la administración tributaria puede obligarlo a que evidentemente establezca cuáles son esa cantidad de dinero que debe tributar a la administración. En consecuencia, la determinación tributaria son esas actuaciones o actos que debe realizar el contribuyente, asistido o no de la administración o la administración de oficio, para establecer con cuál monto es que ese contribuyente, ese sujeto pasivo, va a colaborar con la administración a través de la tributación. Habiendo entonces establecido lo que es la determinación tributaria y haciendo la mención de los tres tipos de determinación, que es la determinación por sujeto pasivo, la mixta y la de oficio, vamos ahora a poder ingresar en lo que se entiende como actos administrativos tributarios. Dijimos que la administración tributaria no se puede quedar de brazos cruzados y simplemente no hacer nada, esperar que le llegue el dinero por parte de los contribuyentes. No, la administración tributaria debe actuar a través de lo que se denomina como la gestión tributaria, para poder establecer lo que es la determinación tributaria y la liquidación de esa determinación. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de lo que se denominan los actos administrativos tributarios, que son el conjunto de actuaciones que lleva a cabo la administración tributaria para poder verificar, fiscalizar y determinar si el contribuyente, es decir, del sujeto pasivo, contribuyente responsable, ha cumplido los deberes y las obligaciones tributarias que están dispuestos tanto en el Código Orgánico Tributario del año 2020 o de cualquiera de las leyes tributarias, como la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto a los grandes patrimonios, entre otros, y que debe ¿cómo se dice? No, se dice, y que debe estar enmarcado dentro de lo estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocido como la LOPA. A razón de esto, el acto administrativo tributario es ese pronunciamiento que hace la administración tributaria y que como tal permite que el contribuyente, es decir, que el administrado, el sujeto pasivo, conozca la existencia de un pronunciamiento, de una resolución, de una providencia administrativa o de una orden que emana la administración tributaria para él. Y lo va a dar a conocer a través de la notificación, es decir, ese vehículo, ese instrumento por medio del cual la administración le dice al administrado: mira, te he sancionado con tanto. Mira, dentro de nuestra fiscalización hubo algunas inconsistencias en tal punto, en tal punto, en tal punto, en tal punto. O fíjate, cuando hicimos la verificación a tu negocio, tú no tenías la cartelera informativa o no presentaste los libros porque estaban fuera del establecimiento. Entonces, para poder llevar a cabo esto, la administración le notifica al administrado el acto administrativo, y esto lo podrá hacer de forma personal a través de la entrega de ese acto administrativo a el contribuyente o responsable, y este contribuyente o responsable deberá firmar. Luego el funcionario insertará esa notificación en el expediente que se lleva ante la administración tributaria. Pero puede también ocurrir que no se consiga a el contribuyente o responsable de manera personal. Entonces se haga a través de la entrega de esa constancia escrita a persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente o del responsable. Pero entonces se dará constancia que la persona que está recepcionando esa notificación del acto administrativo es una persona mayor de edad y que evidentemente
está firmando por la persona de el contribuyente o responsable. Pero también se puede notificar el acto administrativo a través de lo que se denomina el correo público o privado. Y últimamente las notificaciones que emite la Administración Tributaria bajo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria se hacen a través de los sistemas electrónicos, denominado el domicilio fiscal electrónico obligatorio. Y se envía esa comunicación por medio de la dirección de correo activo que ha inscrito ese contribuyente o responsable al momento de aperturar su RIF y desde ese punto la administración envía la notificación por esa vía, pero debe dejar constancia en el expediente de la recepción de la misma. Entonces, habiendo hecho esas reflexiones sobre lo que es el acto administrativo, de la misma manera como la administración puede dar a conocer al contribuyente responsable ese acto administrativo y de la misma forma cómo se deja constancia en el expediente de la recepción de esa notificación, debemos proseguir a lo que es el deber tributario. El inicio de este encuentro tecnoformativo habíamos señalado las obligaciones que tiene el contribuyente. Y habíamos dicho que existen obligaciones que evidentemente están referidas a el deber de pago, pero también habíamos señalado que existen otras obligaciones que no están referidas a el pago específicamente, como lo son eh, el llevar libros, el tener la cartelera informativa de la empresa al día, el de permitir la verificación de la correspondencia, de la facturación en el establecimiento comercial. Entonces, allí evidenciamos una serie de actuaciones que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias especiales a las cuales estamos sometidos todas aquellas personas en calidad de contribuyentes o responsables. Por eso es que el deber tributario ha sido definido como el conjunto de actuaciones que debe cumplir el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria y que estas pueden ser deberes formales y deberes materiales. El deber formal comprende una infinidad de actuaciones que están dispuestos a partir del artículo 155 en sus 8 numerales en el Código Orgánico Tributario. Estos pueden ser la inscripción en los registros pertinentes, eh, el llevado de los libros, tal como lo establecen las leyes, como el Código de Comercio, presentar la declaración escrita, declarar en los tiempos establecidos por la norma, entre otras. Pero también existen los deberes que son denominados como los deberes materiales. Y el deber material principal es el pago que tiene que hacer ese responsable, ese contribuyente en la oportunidad y en la forma dispuesta en la ley tributaria. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, nosotros tenemos que acudir a la administración tributaria para, uno, cumplir con el deber formal de declarar ese impuesto, ¿verdad? Pero también tenemos el deber material de pagar el monto que tenemos que tributar porque hemos determinado efectivamente ese importe del impuesto. ¿Y cuándo lo tenemos que pagar? Bueno, nosotros tenemos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para poder cumplir con el SENIAT ese deber material. ¿A través de qué? Bueno, lo podemos hacer a través de la banca electrónica o lo podemos hacer por medio de los bancos o las instituciones financieras que han sido autorizadas por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, haciéndolo en taquilla. Pero efectivamente es
poco usual que se realice a través de las taquillas. Entonces, para inferir en este punto debemos mencionar que el deber tributario comprende el conjunto de actuaciones que debe cumplir el contribuyente o responsable y que pueden bifurcarse en deberes formales, pero también está el deber material. Los deberes formales que están dispuestos en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario y que pueden comprender distintas actuaciones. Y el deber material que está referido principalmente al pago de los tributos. Y como ejemplo, presentamos el impuesto sobre la renta. De seguida vamos a hacer la referencia a lo que son los tributos. Y en este punto debemos mencionar que los tributos son prestaciones de carácter pecuniaria que exige el Estado por ese poder de imperio o esa potestad tributaria que tiene, que se la da evidentemente la Constitución. Y con esos ingresos que obtiene el Estado, el Estado puede cubrir necesidades públicas y la clasificación de los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos efectivamente son un tributo de carácter pecuniario que exige el Estado al obligado tributario que se encuentre en la materialización de el supuesto derecho que está previsto en la norma, es decir, en la ley que regula el determinado impuesto. Ahí podemos tener nosotros impuestos de carácter nacional, impuestos de carácter municipal, impuestos de carácter estatal. Como ejemplo de impuestos de carácter nacional, podemos mencionar el impuesto al valor agregado. Como impuesto de carácter municipal, podemos mencionar el impuesto a las actividades económicas o también publicidad y propaganda, entre otros. Importante, nosotros vamos a tener una unidad específica para poder estudiar lo que son los impuestos de carácter nacional, como los más importantes que son, en el caso nuestro, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, pero también vamos a tener una unidad específica para poder estudiar lo que son los impuestos de carácter municipal, haciendo un recorrido por la mayoría de impuestos que presentan los municipios según lo que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y de la misma forma, vamos a evidenciar, bueno, cuáles son esas características que tienen estos impuestos. Otro tributo que está dentro de la clasificación clásica de los tributos es la tasa. Y la tasa es un tributo que se caracteriza por una contraprestación. El Estado presta un servicio público y de manera inmediata el contribuyente debe pagar por la recepción de ese servicio público. Cuando nosotros vamos a sacar o a renovar nuestro pasaporte, evidentemente tenemos que pedir la cita en el SAIME, pero para saber que nos van a dar la cita tenemos que pagar una cantidad de dinero que es la tasa. ¿Por qué? Porque esa tasa es lo que va a garantizar que vamos a tener la cita, nos va a atender el funcionario y vamos a recibir ese documento que nos va a permitir trasladarnos a distintos países. Y, por supuesto, esa libretica tiene unas condiciones muy particulares, tiene un papel de seguridad, tiene un código QR, entre otras cosas. Por ese servicio que nos está prestando el SAIME, nosotros tenemos que pagar esa tasa. Existen distintas tasas. Están las tasas que se pagan en registros y notarías. Por ejemplo, cuando ustedes salgan egresados de esta institución, deberán acudir al registro principal para poder registrar el título. Y en caso de que requieran alguna copia de su título
evidentemente pues la solicitarán y tendrán también que pagar una tasa. Pero también existen las tasas que pagamos por el hecho de usar algún ente del Estado, imaginemos de la municipalidad. Cuando nosotros queremos abrir un negocio, requerimos la autorización, esas son tasas de autorización, de parte del cuerpo de bomberos. ¿Para qué? Para que ellos verifiquen que las instalaciones están en perfecto estado. Entonces, en este punto, debemos pagar esa tasa. Y las contribuciones, vamos a conseguir dos tipos de contribuciones. Están las contribuciones que son las denominadas las contribuciones para fiscales y las contribuciones de mejora. Cuando hablamos de las contribuciones de mejora, son todas aquellas cantidades de dinero que va a obtener un contribuyente por la construcción de una obra pública. Y por eso nosotros debemos tributarle al Estado a través de una contribución. Pero si hablamos por por el caso de una contribución para fiscal, son todas esas contribuciones que debemos pagar, bien si somos empleados o si somos empleadores, porque estamos en esa situación de obtener lo que se denomina esa seguridad social que está dispuesta en la Carta Magna, pero también en las leyes como la ley del INSS, la ley del Seguro Social, la ley de la ley de el Seguro Social, Banavi, entre otras. Entonces, allí debemos mencionar que cuando una persona va a emplear a un trabajador, tiene que incorporarlo dentro del sistema de seguridad social. Y en ese punto tiene que cumplir con todas las obligaciones dispuestas dentro del ordenamiento jurídico venezolano para así considerarse que este empleado está dentro del sistema de seguridad social en Venezuela. Entonces, podemos inferir de este punto que los tributos son esas prestaciones dinerarias que exige el Estado bajo su poder de imperio a los sujetos pasivos, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas que se encuentren en el supuesto de hecho que esté previsto en la norma. Y evidentemente debemos mencionar que existe una clasificación clásica de los tributos y estos obedecen a si es un impuesto, una tasa o una contribución. Y finalmente nos queda por tocar los elementos estructurales del tributo, porque lo dejamos para el final, porque esta es la parte en la cual ustedes van a centrar la actividad asignada para esta primera unidad. Eh, los elementos estructurales del tributo están dispuestos de la siguiente manera. Elementos que son de carácter objetivo y elementos que son de carácter subjetivo. Los tres primeros son de carácter objetivo, vale decir, el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Y el último que comprende sujeto activo y sujeto pasivo es el que evidentemente comprende el elemento subjetivo y estructural del tributo. Vamos a brevemente explicar cada uno de ellos, porque ustedes tienen que hacer una actividad que está relacionada con estos puntos. Cuando hablamos de hecho imponible, debemos mencionar que este es el presupuesto que está establecido en la ley y que permite tipificar el tributo. Cuando nosotros estamos en esa situación, da nacimiento a la obligación tributaria. Vamos a poner un ejemplo para poder explicarlo un poco mejor. Imaginemos que vamos al supermercado a comprar el detergente. Cuando nosotros acudimos al supermercado, tomamos el detergente para lavar ropa y nos dirigimos a la caja. La cajera va a hacer una discriminación, el valor del producto más el monto del impuesto al valor agregado. Es decir, esa persona que está en la caja va a establecer cuál es el monto o la cuantía
para poderle aplicar un porcentaje. Y ese porcentaje es el monto que se denomina la alícuota. Y esa cuantía sobre la cual se le va a determinar la cantidad de tributo que nosotros debemos pagar se llama la base imponible. Cuando estamos en el supermercado y estamos dispuestos a comprar, allí nace esa obligación tributaria. Es decir, todo es una consecución de actuaciones, no es una actuación aislada. Primero revisamos lo que dice la ley, que es el hecho imponible, pero para que eso se materialice, para que eso nazca, evidentemente nosotros tenemos que actuar. Y si estamos físicamente realizando esa actuación, pues da nacimiento a la obligación tributaria. Y cuando nace esa obligación, debemos discriminar la base imponible y la alícuota. Cuando hablamos de base imponible, debemos mencionar que esa es la cuantía, el monto sobre el cual se calcula el importe de el impuesto, puede ser el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los grandes patrimonios, entre otros. Y que evidentemente nosotros como obligados, bien sea persona natural o persona jurídica, debemos cumplir. Y la alícuota no es otra cosa que ese porcentaje que es aplicable a la base imponible que debe pagar el obligado. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado en Venezuela es del 16%. Entonces, aquí tenemos estos tres puntos que vienen a configurar los elementos estructurales del tributo, pero son elementos de carácter objetivo. Si hablamos de los elementos subjetivos, debemos mencionar que estos son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que tiene el poder y en este caso siempre el poder lo va a llevar la administración tributaria que representa al Estado. ¿Ok? Puede ser la Administración Tributaria Nacional representada por el CENIAT o puede ser la Administración Tributaria Municipal por las diferentes alcaldías de los 336 municipios que tiene Venezuela, entre otros. Y el sujeto pasivo es el obligado tributario, que puede estar en cabeza de contribuyente o responsable. Cuando hablamos de contribuyente, es esa persona que directamente debe cumplir con el pago del tributo y todas las actuaciones que van a configurarse como deberes formales. Pero si hablamos de responsable, debemos hacer la mención de esa persona que no está obligada de forma directa, pero que por ley debe cumplir con la exigencia dispuesta en cabeza de contribuyente. Por ejemplo, la persona jurídica no puede ir directamente a pagar. Entonces, aquí, ¿quién pagaría? Bueno, el director de una empresa, el administrador de la empresa, el representante legal. Él es el responsable de que se cumpla con cada una de las obligaciones, de los deberes que están dispuestos dentro de la ley específicamente tributaria. Y con esto, mis queridos amigos, hemos hecho las consideraciones de la primera unidad temática. Les invito a que, por favor, dentro de los términos establecidos por nuestra coordinación del IESIP, realicen la actividad que está dispuesta dentro de la plataforma y que revisen las lecturas que se dejaron en el módulo número 1 para que puedan nutrir un poco más esta, mm, este encuentro tecnoinformativo. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Disculpa que no te había saludado. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta sobre el módulo número 1? Hola, buenas tardes. No, señora, muchas gracias. Ah, bueno, Marcos, te recuerdo, hay una actividad ya pendiente, esta actividad está dispuesta en las fechas que ha establecido nuestra coordinación en el IESI. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas al respecto, así como tus compañeros, pueden hacerla llegar por medio de los canales regulares que ha dispuesto el IESIP y con todo el gusto estaremos dando la atención debida de forma oportuna.
Listo, muchas gracias. A ti, Marcos, Dios te bendiga y estamos pendientes para cualquier cosa. Te invito entonces a que tomes las previsiones del caso para que puedas llevar a cabo esta primera actividad que tiene un valor del 30%. Fíjate que los porcentajes fueron modificados. Esta primera actividad tiene 30%, la segunda actividad tiene 30% y la última actividad tiene 40%. Evitemos faltar alguna de las actividades para poder, en este caso, tener la mayor calificación. Cualquier cosa, quedo atenta a cualquier pregunta, duda que se pueda presentar. Y como siempre, Marcos, agradecerte tu participación y tu compañía a distancia en estas clases. Listo, muchas gracias, con gusto. Bueno, feliz y bendecido día para todos y que tengan extraordinaria semana. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro. Y recuerda que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerla saber y pueden consultar a través de los mecanismos dispuestos por la plataforma del IESI. Nos vemos pronto en la segunda unidad temática o bloque temático que en donde estaremos abordando los tributos de carácter nacional. Hasta luego.